Buenos días, somos todos bienvenidos a la celebración del día de hoy. Vivimos en una época en la que se multiplica extraordinariamente la cantidad y la velocidad de la información. Y esto puede ahogar las preguntas relativas a los temas cruciales de la existencia, las que surgen del asombro que el hombre experimenta ante el misterio de sí mismo y de la creación entera, ante el misterio de Dios. Iniciamos la celebración cantando Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Celebramos la misa de este mediodía pidiendo por el eterno descanso de Pedro Bertua, Leonor Lago, Pedro de Nota, Armando Herraiz, el padre Oscar Delfino. Pedimos también por la salud de Luis y Agustín y pedimos por las intenciones de la familia Lombardi, Vanini y Rodríguez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro buen Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. De corazón y con humildad, como siempre, comenzamos la misa y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús le interesa saber qué piensan los discípulos. Quiere escuchar una respuesta distinta que no viene de la carne ni de la sangre, sino del Padre que está en los cielos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos, tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar.
nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda. El Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. Ay, me pasaron acá. Vamos. Lectura de la Carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te mostraré mi fe. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió
y le dijo: retírate, ves detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Ya tienen un adelanto del domingo que viene, ¿sí? No, a veces dan vuelta y quedó señalado el domingo siguiente, ¿sí? Terminó la misa y quedó el señalador por ahí, no pasa nada. ¿Hay algún docente, algún maestro, maestra? Feliz día. Por ayer las intenciones de ustedes en la misa, ¿sí? En el altar quedan, ¿sí? Ayer también, así que hoy que están presentes con más razón. Ojalá que hayan pasado un lindo día con esto. Y otra intención que no puede faltar este fin de semana, obviamente, es por el país, por la patria, ¿sí? Fin de semana de elecciones. Y nos hacemos eco de la carta de San Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Él dice: hagan peticiones, oraciones y súplicas por todos los hombres y por los soberanos y autoridades. Y fíjense este detalle, para que podamos disfrutar de una vida de paz y tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Ojalá que sea así. Y bajo el amparo de Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina, rezamos por la patria. Sí. Hay algo que me parece como que cae de maduro y que es una obviedad, y por tanto no está de más recordarlo. Cuando uno escucha este evangelio, esta escena, esta perícopa del evangelio de Marcos, o los otros años cuando lo escuchamos en el evangelio de Mateo o el de Lucas, con sus diferencias sutiles, pero esa obviedad que cae de madura es que hay que responder las preguntas de Jesús, punto. Es así de simple, ¿sí? Hay que responder estas preguntas de Jesús que, como suelo decir de la Escritura, ¿no? Hay cosas que atraviesan tiempo y lugar desde que fueron pronunciadas o escritas y que llegan hasta hoy, hasta nosotros, aquí, ¿sí? Y con toda seguridad, más allá de todo tiempo y lugar, seguirán resonando y actualizándose. Pero concretamente hay que responder esa pregunta, ¿no? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice ustedes? Preguntó Jesús, ¿no? Los discípulos. ¿Qué decimos hoy nosotros como iglesia, como familia, como amigos, como conocidos? ¿Sí? Y también, obvio, ¿no? ¿Qué digo yo personalmente, como individuo creyente? ¿Sí? Esas respuestas se comparten y son personales, pero tanto una como otras surgen no de haber memorizado una fórmula, sino de haber internalizado una experiencia, que es muy distinto. ¿Sí? Haber internalizado una experiencia de Dios trascendente y cercano al mismo tiempo, ¿no? Un Dios inspirador. Si lo recuerdan, en el Evangelio de Lucas y de Mateo, no hoy que leímos en el de Marcos, a la respuesta de Pedro, ¿no? Que va variando, Jesús agrega esto, ¿no? Bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, no es cosa humana, no es razonamiento humano, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Por eso Dios se manifiesta trascendente, cercano, inspirador. ¿Sí? Internalizar esa experiencia de Cristo vivo, que en un momento se hizo presente y me invitó a seguirlo, y por supuesto me animé a hacerlo. ¿Sí? Pero no es memorizando y repitiendo fórmulas, sino internalizando una experiencia, que para ser honesto no es una experiencia, sino muchas. Por ahí uno puede identificar y recordar un momento preciso, intenso, en el que cayó en la cuenta que hay Dios y que su Hijo Jesucristo se hizo presente y vivo en mí. Y entonces expresó desde lo más profundo del corazón, en primera persona, creo, ¿sí? Elijo creer. Y también elijo vivir según creo, en esa amalgama que aparece en la carta de Santiago, ¿no? Entre la fe y las obras, la coherencia. ¿Sí? Es un momento intenso,
Pero también el pequeño gran detalle es que hay otros momentos que se dan con mayor o menor intensidad, con mayor o menor conciencia, y que se fueron repitiendo y fueron renovando y se fueron madurando y nos hicieron madurar en la fe, adultos en la fe. Y esto es lo que permite sacudir esa inercia que conduce a la superficialidad de una religión formal, ¿sí? La superficialidad que es repetir simplemente actos muy piadosos y religiosos, entre comillas, pura forma sin fondo, y que sitúa a la persona en una meseta que inevitablemente lleva a enfriar el corazón y más tarde o más temprano a abandonarlo todo. ¿Sí? Y es así. Por más que se diga de palabra, Dios existe, yo creo, soy muy católico, tan religioso, pero se va abandonando la práctica religiosa, se abandona el templo y después al mismo Dios, aunque se diga que uno cree en Él, porque se comienza a vivir como si Dios no existiera, como poniéndolo al margen, ¿sí? Como si nada tuviera que ver con lo cotidiano. Y el punto es que Dios está siempre presente, y como dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? A veces el detonante de todo esto es un hecho o varios hechos, ¿sí? Que sacuden, pero también parece como que queda en evidencia que uno olvidó, no comprendió o no aceptó que para seguirlo hay que cargar la cruz, ¿sí? La propia cruz. Jesús fue muy claro, ¿no? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Y no está de más aclarar en esto, ¿no? Que, a ver, el que quiera venir detrás de mí, nadie, absolutamente nadie está obligado a hacerlo. Pero si querés, lo seguís. La otra vez les decía, Dios no quiere ser Dios de quien no lo quiera. Y ninguno de nosotros está obligado a seguirlo. Pero si uno quiere y quiere seguirlo, hay ciertas reglas de juego, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado, esto que suena tan pesado y a veces es tan mal interpretado, ¿no? Renunciar a sí mismo, que no es renunciar a ser uno mismo, ¿sí? A desear, a soñar con altura como corresponde a una persona, sino es que puedas caer en la cuenta que no sos el último y el único criterio con el cual se mide la realidad, que tu mirada no abarca todo y que sucede mucho más que lo que vos sos capaz de captar. Es descubrir que hay algo más o alguien más en lo que te toca vivir. ¿Sí? Fíjense que, a ver, cargar la cruz, uno puede ensayar muchas definiciones. Hay una que es tan simple como compleja y bonita, y algunos de los que están acá, que hay gente de San Ambrosio, me escuchó decirlo muchas veces. La cruz es aquello que es inevitable en la vida. ¿Sí? No es inventar, es lo que es inevitable en la vida. Y los que tenemos más años sabemos que en la vida de todos cabe de todo. ¿Sí? Y más tarde o más temprano, uno se da cuenta que no está exento de nada. Y si quieren, pongan la firma de San Pablo, ¿no? Quien crea estar bien parado, cuídese de no caer. Nadie, absolutamente nadie está exento de nada. La vida solita se acomoda, se encarga de acomodar esas cosas. Pero en esto que es inevitable, a veces eso inevitable es pura consecuencia de nuestras decisiones libres y con la conciencia que somos capaces. ¿Sí? Entonces, cuando es consecuencia de mi decisión, la propia cruz se hace muy propia. ¿Sí? A ver, asumí lo que hiciste. Y por el otro lado, esto es lo genial, es que hay otras cosas que están por encima de nuestro alcance. Simplemente la vida las trae y no se pueden evitar. Y uno no las manejamos. Uno no puede olvidar que somos simplemente hombres, simplemente humanos, con muchas posibilidades, pero seres finitos y también limitados.
Ahora, tanto una como otras, cuando se hacen presentes, se cargan y se abrazan y se hacen propias. Y por las dudas que no lo dije en las otras misas, también vale la protesta inicial, el rechazo al sufrimiento. Eso es de una persona normal. Nadie quiere sufrir por sufrir. ¿Sí? Pero cuando llegan se abrazan como propias, tan propias como fue la cruz de Cristo, que es quien nos invitó y propone seguirlo, y Él cargó la cruz. Eso sí, lo seguimos si uno quiere. ¿Sí? Nadie, vuelvo a insistir, está obligado. Hay algo que creo que es importantísimo siempre cuando uno toma la Escritura, ya que es el mes de la Biblia, ¿no? Hay un peligro que es parcializar la lectura, ¿sí? Tomar algo como si fuera lo único. Y en concreto, tomar esta invitación como si fuera la única forma de seguir a Jesús. Y se puede llegar al extremo de afirmar que el sufrimiento o cualquier vivencia semejante es la forma única y perfecta de seguirlo a Cristo. Sí. Es un extremo y muy común. Los que tenemos más años lo hemos escuchado predicar muchísimas veces. Sí. Si uno recorre el Evangelio, van a ver que es una forma que uno la abraza cuando llega. Si no, estaría en total contradicción con ese deseo primigenio de la persona, que es ser feliz. ¿Sí? Vivir dignamente, de la mejor forma posible. Eso lo queremos todos, y quien no lo quiera, hay algo que está mal, ¿sí? Que funciona mal. Y si lo piensan un segundo, ser feliz no es solamente un deseo humano, es el sueño de Dios para el hombre, para nosotros, porque nos creó a su imagen y semejanza y para su gloria. ¿Sí? Y el mismo que propone que carguemos la cruz, pues la cargó, pero también habla de resucitar, y antes de resucitar, si uno recorre el Evangelio, van a ver cómo Jesús vivió momentos de gozo intenso y de alegría enorme. Entonces, uno puede afirmar sin equivocarse, cualquier felicidad terrena es un anticipo del cielo, por más breve y sutil que sea. ¿Sí? Pero es anticipo del cielo, aunque después parece que se viene el infierno, que en realidad no es el infierno, sino simplemente lo que la vida trae, por mis decisiones o porque simplemente las trajo. ¿Sí? Y acá viene lo bonito de todo esto, que es que entre un instante y otro se va tejiendo nuestra vida y se va profundizando la experiencia de Dios, de un Dios vivo, presente en mi vida, con todo, absolutamente todo lo que me toca vivir, con sus luces y sus sombras, sus dolores enormes y sus gozos inmensos. Y acá termino con esto, vuelvo al principio de la predicación, ¿no? Es así como en medio de todo esto vamos respondiendo a la pregunta de Jesús: ¿quién decís que soy? Y lo más, es que esto es genial, al mismo tiempo que uno responde esa pregunta de Jesús, ¿quién decís que soy?, curiosamente vamos respondiendo otra pregunta que es: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y una cosa para que quede clarísimo por las dudas: buscar la cruz por sí misma, el sufrimiento por sí mismo, no solamente es una locura, es una tontería. Tan tonto como es pensar que Dios se goza con el sufrimiento de sus hijos. Pero bueno, a tejer la vida y a responder las preguntas de Jesús y las propias. ¿Sí? Rezamos el credo, vamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con toda confianza hacemos nuestra oración de los fieles. A cada intención respondemos rezando, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que haga realidad los sueños de Dios en un mundo que a veces parece alejado de las esperanzas para la comunidad humana. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que a través de nuestras obras y palabras respondamos a las realidades de nuestro tiempo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, para que los que gobiernan y los que aspiran a gobernar sean coherentes y honestos por la responsabilidad que les cabe. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que luchan contra la pandemia, para que conviertan la oscuridad presente en luz y esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que sepamos y nos sintamos parte de un plan que contempla la cruz como posibilidad de amor y de entrega. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos todo a vos, Señor, que sos muy bueno y vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Ponemos en el altar, junto al pan y el vino, nuestra aceptación de la realidad y las condiciones que nos ofrece Jesús para ser su discípulo. Cantamos. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu.
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Elena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con todo el cariño y la confianza de los hijos, rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a la mesa del Señor pidiendo pensar y amar siempre como Él. Cantamos.
junto a aquellos que siguen la misa por la transmisión en el canal de la parroquia, rezamos la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás nos separemos. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento en nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Durante toda la semana previa a las elecciones lo hemos rezado, así que hoy con más razón todavía. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. Santa Elena. 3 avisos. El fin de semana que viene es la colecta nacional Más por Menos. A la salida lleven los sobres simplemente para recordarlo. Y como siempre digo, aunque sea poquito, todo suma. Así que gracias a todos por la colaboración. En segundo lugar, cuando entraron vieron que está la mesita con la imagen de la Virgen en la caja y demás. Se vuelve a hacer la peregrinación a Luján, ¿sí? Caminando, con recorrido más corto, protocolos y un montón de cosas más. Primera cosa, avisen si conocen a alguien que por ahí le interesaría ir caminando. Y si quieren, pregúntenle a quien está ahí en la mesita cómo anotarse, con qué se puede colaborar y todo lo demás. Y lo tercero es que mañana es el cumpleaños de Luis, ¿sí? Luis es el señor petizo que los recibe en la puerta. Así que Luis, el señor petizo que está ahí. Entonces, una Ave María en ese día por él, ¿de acuerdo? Buen domingo para todos y con la alegría de haber celebrado la Eucaristía, vayámonos en paz. Demos gracias a Dios. Meditemos en la semana. Nuestra naturaleza tiene alergia al sufrimiento, al dolor, y no siempre coincide con los planos de Dios. Nos retiramos cantando.